Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales, y la industria de agua potable y saneamiento de Chile presenta a nuestros columnistas hoy aquí en Mesa Central. María José Nodón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días a los Alfredo dos. Joñán, buenos días. Muy buenos días. Vamos a estar también con Quique Mujica en el siguiente bloque, pero partamos de inmediato con la joyita María José Nodón para comenzar la conversación en esta mañana tan ajetreada, atribulada. Sí, ajetreada, y yo hice un cambio gigante, digamos, Drástico. drástico de joyita, porque, bueno, se murió el Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco, un papa que estuvo 12 años en el papado, que además, por muy enfermo que estuviera, pero ayer dio la bendición Urbi et No, es Orbi, saludó, impresionante. Fue impresionante, muy o sea, sorpresivo. sí. Yo pensé, no sé, hace un par de semanas atrás, cuando estaba en la clínica, estuve en el hospital casi 3 semanas, ¿verdad? Que podía morirse en ese minuto, pero Bueno, este pegó era en el palo ahí, sí. to- Después lo dijo el doctor, digamos, ¿no? absolutamente. Pero bueno, pero yo quisiera traer hoy día de joyita como 3 ideas respecto del Papa Francisco que me parece que son fundamentales respecto de su papado. Va a empezar ahora, obviamente, un análisis de lo que ha sido de su influencia, no solamente en la iglesia, sino que una influencia política, digamos, en términos generales. Pero yo diría que este papa es primero el papa de la sencillez, ¿verdad? Es un jesuita, pero que elige de nombre el nombre de Francisco de Asís, ¿verdad? Que es el símbolo, digamos, de la pobreza, de la sencillez. Y tanto así que de la obra El Cántico a las Criaturas de Francisco de Asís sale el nombre de Laudate Si, que es justamente el nombre, ¿no es cierto?, de su obra, en la que él habla justamente del cuidado de la casa de todos, ¿verdad? Después tiene en esa misma orden, en el orden de la sencillez, una imagen que a mí me parece preciosa, que él decía que el Papa y los pastores en general tienen que ser pastores pero con olor a oveja, es decir, un pastor que esté siempre cerca del pueblo. Y esa expresión, pastor con olor a oveja, la repite muchísimo la hermana Nelly en la cárcel de mujeres, que fue un lugar donde el Papa, cuando vino, fue a visitarlo y que quedó, a mí me ha tocado mucho ir a ese lugar, y que quedó marcado como en el corazón, digamos, de las internas y de ella, ese Papa. Y tiene también Porque fue uno de los momentos más altos de una visita tan tan conflictiva. conflictiva, Sí, pero po. ese momento fue un momento extraordinario. Sí. Y además tiene el Papa una cosa que a mí me gusta mucho, porque el Papa también era un gran lector, es argentino, y usa el concepto de la periferia, que es un concepto literario muy importante en Argentina, para ponerlo en la periferia existencial, es decir, en la periferia del espíritu. Y entonces el Papa pone, ¿no es cierto?, ese requerimiento de salir, ¿verdad?, a buscar. Y ahí tiene el segundo concepto que a mí me parece fascinante, que es el de hagan lío, ¿verdad? O sea, le dice a los jóvenes, dejen de balconear. Me encanta ese concepto, como dejen de mirar la vida desde el balcón y hagan lío. O sea, es también el Papa no solo de la sencillez, sino que el Papa de la acción. O sea, es el Papa que llama al movimiento. O sea, que no se puede ser, ¿verdad?, católico si no sales a hacerte cargo, digamos, del mundo en el que tienes que vivir. Y por último, creo que también, y esto es muy importante, por lo menos creo que para el momento político en el que vive el mundo, es el Papa de la esperanza. Acuérdense que en este minuto los católicos estamos en el jubileo de la esperanza, estamos en el año jubilar, cada 25 años los católicos tienen un año jubilar, y el jubileo fue llamado por el Papa para que los católicos fueran testigos de la esperanza, es decir, que a pesar de todo lo que vemos, a pesar de los cambios que nos parecen negativos, de la guerra, del dolor, de la pobreza, quien cree, ¿verdad? Y quien es católico tiene la esperanza en el amor. Y el Papa marcó muchísimo eso. Entonces, ese Papa de la sencillez, de la acción y de la esperanza, yo creo que es un Papa muy revolucionario. De hecho, fue percibido como con distintos, produjo tensión, ¿verdad? El Papa muchas veces. Y creo que a partir de hoy día, ese papado se va a empezar, ¿verdad?, a revisar cuál ha sido realmente el calado del cambio. Y además, pensar en el Papa como la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, la elección del Papa es una elección que está muy inspirada por Dios, y por tanto es el Papa que la Iglesia necesita en ese minuto. Y yo creo que esto es así. O sea, el Papa que ha abierto la Iglesia, ha puesto temas sobre la mesa, y muy probablemente yo creo que el continuador siga, digamos, puede seguir en esa misma tarea. Por lo tanto, yo creo que es un líder indudable, católicos o no católicos, pero que marca y ha marcado una manera de vivir y de relacionarse con los otros que creo que es fundamental y que debemos siempre como tener cerca.
para que sirva como de inspiración en el mundo político y en el mundo religioso también. El primer papa jesuita y latinoamericano de la historia, el primer papa que fallece en su cargo Después de Juan Pablo II, desde hace claro. 20 años, cuando murió Juan Pablo II. Alfredo. Sí, mira, yo agregaría un componente político a lo que acaba de suceder, porque efectivamente una muerte bien sorprendente, yo no me la esperaba, es decir, había salido del hospital hace algunos días, ayer dio algún mensaje a los fieles y creyentes, se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y eso es un poco eso es lo que me quiero detener, porque este Papa, para que nos ordenemos en las coordenadas políticas y culturales del mundo de Trump, este Papa no era pero para nada del agrado de la Casa Blanca. J.D. Vance encarna un ultraconservadurismo que no es la doctrina ni la práctica del Papa Francisco, por las razones que mencionaba María José. Él optó por un nombre, Francisco, inspirándose en Francisco de Asís, se inspiró en un jesuita, vale decir, es esta práctica de ir hacia los pobres, no de esperarlo, tampoco de orientarlos, de adoctrinarlos, sino de verdad es como un coaprendizaje entre este Papa jesuita y sus fieles, lo cual contrasta severamente con la visión tan verticalista de J.D. Vance en Estados Unidos. Es una noticia triste. Ahora parten semanas de cónclaves. No deja de ser curioso que estoy viendo que Javier Cerca acaba de sacar un libro que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. En este mismo instante voy a salir de la radio, voy a ir a una librería y lo voy a comprar. No tenía idea que lo había sacado. Yo lo compré en Busca Libre mientras venía hacia acá. Claro, claro. Y les quiero recordar que hay una excelente película, creo que en Prime Video, que además compitió por el Oscar, que se llama El Cónclave. La pusieron este fin de semana gratis, o sea, ya dentro de la plataforma. Digamos. Ah, perfecto. Sí. Yo la recomiendo de verdad verla porque esto tiene cosas muy terrenas. Es muy parecido a la vida interna de un partido político cuando hay que dirigir, definir su líder. Es muy interesante. Bueno, es el periodo que se abre ahora al interior de la Iglesia Católica. De modo que en paz descanse Papa Francisco. María José. Oye, no, yo creo que ahora a mí me parece muy sugerente la figura del Papa Francisco, justamente porque produce, como decía yo, ciertas tensiones. Yo miraba los diarios argentinos hoy día, en todos ellos, por supuesto, hay mucho respeto y dolor por su partida, pero ya empiezan a aparecer las columnas políticas respecto de cuál era el lugar político que tenía el Papa Francisco. Nunca fue como Papa Argentina. Nunca fue Argentina. Tuvo siempre mucho problema con los presidentes. O sea, tuvo una relación tensa, digamos, con todos ellos. Hubo quienes lo acusaron, le dijeron que era peronista, ¿verdad? Claro. Otros decían que no. El mismo Javier Cerca hoy día tiene una entrevista fascinante en El País y decir que el Papa Francisco era comunista es una estupidez mayúscula. Entonces, me gusta a mí pensar que es ese líder que produce esas ambigüedades, que produce, digamos, esos movimientos como tienen que producir los líderes. Sí. Y los líderes tienen que mover el mundo. Pero sabemos una cosa de él, es de San Lorenzo. Es de San Lorenzo, sí. Y muy futbolista, además muy futbolista. Fue fundamental en la visita de Obama a Cuba. Pero completamente. Entonces, es un papa, yo creo que va como todos los grandes líderes que se procesan con el tiempo, porque de alguna manera los requiere su época, pero son de alguna manera difíciles de procesar en esa época. Entonces, yo creo que lo que viene hacia adelante es una cosa bien interesante, no solamente desde el punto de vista religioso, sino que desde el punto de vista humano y político, porque efectivamente la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, tiene su fundamento en Dios, tiene su fundamento en el amor, pero es una iglesia que está formada por personas humanas, con todos los defectos, con todas las miserias, con todas también las virtudes, ¿verdad?, y las bondades que eso tiene. Entonces, el cónclave de ahora tiene una característica bien importante. Es un cónclave donde hay
252 cardenales. Esos 252 cardenales ¿Chile cuántos solo... tiene? Uno. Chile tiene Elector uno. un lector uno, pero tiene dos. O sea, Celestino Aoz. claro, claro. y Monseñor Chomalí, pero electores solo pueden ser los menores de 80 años. Entonces el único elector es Monseñor Chomalí. Bueno, está el cardenal de Errázuriz también. Claro, pero elector tenemos Pero solamente, elector solo ¿verdad? Chomalí, Solamente sí, porque uno. hasta los 80 años. Claro. Y Aoz, Celestino Aoz acaba de cumplir 80. Ya. Claro, y son 138 los electores, pero la diversidad de representación mundial es quizás la más grande de toda la historia. Entonces hay más o menos como 55 que son europeos, pero por el resto del mundo también hay. Y además la gran mayoría fueron nombrados por el Papa Francisco. Por lo tanto, hay también una composición que es nueva. El Papa Francisco cambió además el protocolo, cambió, simplificó, digámoslo, las estructuras, digamos, del cónclave. Entonces es muy probable que el cónclave se produzca antes de lo que normalmente hubiera pasado, que hubiera eran entre 15 y producido. 20 días después de la Exacto. muerte. Sí. Y entonces ahora, además, el funeral del Papa Francisco también va a ser distinto, es un funeral mucho más sencillo, no se va a enterrar en el Vaticano, sino que Santa María la Mayor, que era una iglesia que él quería muchísimo, donde él iba y volvía permanentemente por la devoción a la Virgen de esa iglesia. Y por lo tanto vamos a ver también que en la parte procedimental también está el Papa Francisco, su manera de entender la iglesia, su manera de entender la vocación del pastor, y por lo tanto es bonito pensar que todos esos símbolos también están empapados de una manera de entender el rol, digamos, del Papa y cómo eso, en definitiva, se perpetúa. Y probablemente volvamos a ver grandes multitudes en la Plaza de San Pedro y en todos los alrededores del Estado Vaticano, como fue en el funeral de Juan Pablo II. Había 1 millón de personas en las calles, estaba repleto de polacos, que viajaron hasta Roma a ese funeral que ocurrió más o menos 6 días después de que murió Juan Pablo II. Eso ocurrió hace 20 años exactamente. Es importante resaltar, me lo hace ver el WhatsApp colaborativo, como dicen ustedes, que este Papa llega en el peor momento de la Iglesia. Un En momento, un momento muy difícil, muy complejo. plagadísimo. Y si uno evalúa la gestión o el liderazgo de este Papa por el punto con el que llegó y en el que termina, es decir, yo veo una mejor iglesia, digamos. Probablemente no la iglesia de San Pedro en toda su perfección y belleza, pero yo veo que sinceramente desde el mundo laico yo veo una iglesia menos dañada, si ustedes prefieren. Oye, una iglesia que empieza a recuperar la voz, que eso es una cosa bien relevante, porque la iglesia es un actor más de la sociedad, ¿verdad? Tiene que tener esa voz, no es la única, no es la más relevante, no es, digamos, no tiene una prioridad respecto de las otras, pero la iglesia había perdido la voz. Y el Papa Francisco, el cardenal Chomalí, ¿verdad?, en su representación en Chile, vuelven a tener esa voz. Y el Papa Francisco, además, se atreve a decir, o sea, pone sobre la palestra temas que son muy complejos, que tienen que ver con la guerra, con las relaciones humanas, que tienen que ver, digamos, con las injusticias, que tienen que ver con los sistemas económicos. Entonces, aunque signifique pelearse con sus obispos, que fue lo que pasó con los chilenos. Digamos. Exacto. Entonces, creo que esa voz, piensen que el mensaje de Jesucristo es un mensaje en su época profundamente disruptivo. O sea, profundamente disruptivo. Entonces, que el Papa tenga esa voz en el buen sentido disruptiva, es muy positivo para la discusión, digamos, de ciertos temas en el mundo, más allá de su rol, digamos, como cabeza de la Iglesia Católica. Con María José Nodón y con Alfredo Yuñán, conversando de actualidad y de política esta mañana acá en Mesa Central. ¿Tu joyita la dejamos para el siguiente bloque? Muy bien. Alfredo, con Alfredo Yuñán y María José Nodón, luego también con Quique Mujica en esta conversación de Mesa Central.